Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles ahí con nosotros para llevarles otro programa cargado de orientaciones e informaciones de este amplio e importante mundo de la salud y la seguridad social. Al iniciar hoy nuestro programa, pues quiero agradecer los mensajes que hemos recibido por diferentes vías de diferentes amigos, sectores, bueno, hasta del Palacio. Nos llamó alguien, ¿verdad? Haciéndose eco de un corto que circuló en las redes con nuestra posición expuesta en el programa anterior, en el programa pasado, sobre el tema ya archifamoso de la modernización, ¿verdad? Del régimen tributario, reforma fiscal, como usted quiera llamarle. Se le ha llamado paquetazo, se le ha llamado de diferentes formas. Pero la verdad es que el tema, pues a medida que los días han ido pasando, ha tomado mayor relevancia. Y la verdad es que prácticamente imposible, muy difícil que uno esté en algún sitio, en cualquier ambiente, que no se hable del mismo. Hay opiniones en contra, opiniones a favor. Por supuesto, la gran mayoría de las opiniones lo que muestran es preocupación, angustia y preocupación de mucha gente de diferentes áreas y diferentes sectores, ¿verdad? Incluso diferentes estratos sociales. No solamente, hasta gente humilde, prácticamente que está supuesto a no sentir el efecto de dicha reforma, pues también están preocupados. Porque ciertamente, como nosotros dijimos, nadie podía permanecer indiferente a esta medida, porque de una u otra forma, directa o indirectamente, pues nos va a afectar a todos. Yo manifesté en esa exposición que hice la pasada semana mis dudas con respecto a algunos de los puntos de la reforma. Entendía, tal y como ya se ha expresado, que era necesario un amplio proceso de diálogo, de análisis y diálogo y armonización entre las partes. Ya el mismo señor presidente lo ha anunciado, igual Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y era de esperarse. O sea, yo creo que la forma inclusive en que se presentó el proyecto quizá no fue la más adecuada posible. Quizá debió dársele otro giro, ¿verdad? Para que la gente entendiera sobre la necesidad que teníamos de hacer algo y entonces comenzar a exponer los diferentes puntos como base, como puntos, valga la redundancia, como puntos de partida para un análisis, un proceso de análisis, de racionalización, de concientización, etcétera, y llegar a puntos de equilibrio donde nos afectemos todo lo menos posible, pero que sí pueda, ¿verdad?, mostrarse resultados tangibles y positivos con el objetivo que busca la reforma, que es sanear nuestras finanzas, equilibrar nuestro sistema impositivo, nuestro régimen fiscal, y evitar que precisamente en el futuro pues tengamos que seguir dependiendo de recursos externos, de préstamos, para poder pagar la deuda y los compromisos que se van generando en el día a día en todo el accionar del gobierno. Y yo creo que este tema va a dar mucho de qué hablar. En el contenido de nuestro programa de hoy, nosotros vamos a hacer un pequeño aparte para profundizar un poco con la parte de salud,
lo vamos a atar a declaraciones ya ofrecidas incluso por el señor Superintendente de Salud y algunos otros sectores también que tienen que ver con esta área de la salud. Pero hay que seguir avanzando, pidiéndole a Dios que ilumine la mente y hablar de los corazones de todos aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en todos los ámbitos, no solamente nuestro señor presidente, sino los funcionarios que están activamente participando en este proceso, al igual también que los dirigentes de nuestra sociedad civil, empresarios, diferentes sectores que también tienen que tomar parte en las discusiones, en los análisis de todo el contenido de esta propuesta, para que al final, pues repito, podamos tener un producto que sea aceptable, que aunque represente sacrificio, algún nivel de sacrificio para todos, pero como yo expliqué y mantengo mi posición, que ese sacrificio implique que los que más tengan sean los que más paguen y que los de abajo, los del medio y los de abajo, pues se vean menos afectados, que son los que casi siempre terminan pagando la cuava, terminan cargando pesado y empobreciéndose más. Y si eso vuelve a suceder, ya ha sucedido en el pasado, no sabemos las consecuencias entonces que podría tener, porque ¿sabe lo que puede pasar? Como dice un refrán criollo, que la sal, salga peor la sal que el chivo. Eso puede pasar. Que salgamos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Entonces eso no es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y para conseguir los objetivos que todos deseamos, necesitamos imbuirnos de buena fe, cooperar todos, repito, estar dispuestos a aportar una cuota de sacrificio, pero en la medida que sea posible, que sea factible para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar ya de lleno con lo que es realmente, ¿verdad?, el contenido de nuestro programa. Nada humano le puede ser ajeno a uno, pero lo de nosotros básicamente ustedes saben que es salud. Claro, la salud mental es parte de la salud integral del individuo y estas cosas pueden afectar la salud mental. Hoy, al inicio del programa, nuestro popular segmento Kit de Emergencia con el doctor Porfirio Cabral va a tratar un tema también interesantísimo. Yo creo que Pochi nos tiene hoy el tema de las embolias. Hablar de embolia es hablar de palabras mayores, ¿verdad? Así que no se muevan de sus asientos, que en un minutico retornamos con ustedes para comenzar de lleno la parte científica, la parte educativa de nuestro programa con su popular kit de emergencia y el doctor Porfirio Cabral hablándonos de embolias. Retornamos en breve. Bien, señores, tal como les dijimos hace unos momentos, pues vamos a conocer un poquito de ese muy amplio mundo de las embolias. Las embolias es un tema interesante, importante y peligroso, porque una embolia, de cualquier tipo que sea, puede ocasionarle lesiones graves e inclusive atentar contra la vida de un paciente. Pochi, bienvenido. Bueno, ¿Cómo está ese estrés? Este señor encima de todo es pelotero también. Bueno, un saludo a los muchachos que estamos dando tablas los sábados ahí con un equipito que tenemos en softball. No, eso es muy interesante. Mira, Rafa, tú hablaste de la embolia, pero es que antes de la embolia
se produce la trombosis. La trombosis, claro. Entonces, de ahí viene el tromboembolismo. Mira lo interesante de esto. La trombosis no es más que una alteración del coágulo que se forma principalmente en las venas profundas, no solamente de las extremidades inferiores. Se enfrenta, aparece en cualquier vena profunda, en los miembros superiores, en la pelvis, en los órganos internos, corazón, hígado, cualquier cosa de eso. Entonces, hay unos síntomas que te van a dar que son muy característicos y que muchas de las personas que tenemos el público, porque cada año 1 millón de personas más se agregan a los problemas de trombosis por los factores de riesgo que les voy a decir más adelante. Pero anyway, la trombosis viene y le da, usted va a tener una sensación de pesadez en la pierna, hinchazón por debajo de lo que tiene, cambio de la coloración, dolor, puede aparecer un poco de fiebre también. ¿Y qué es lo peligroso de la trombosis? Que usted puede estar cursando en cualquier parte de su órgano en un momento dado de inactividad, ese coágulo se descompone y se fragmenta y hace un viaje por todo tu sistema circulatorio, y entonces viene y se aloja en un órgano muy importante que puede ser o el corazón o más frecuente el pulmón. Cuando usted está normal ahora mismo, pensando que está normal, pero cualquiera de los que estamos hablando, hasta yo mismo puedo tener alguna trombosis en alguna vena de mi cuerpo. Dios te libre. Sí. Y así. ¿Y por qué? Porque hay todas personas luego que pasan de 65 años, ya empieza su misma anatomía a tener factores de riesgo. ¿Qué también pasa? Tienen factores de riesgo todas las personas que tienen enfermedades crónicas, tales como los cánceres. Todo el que está sufriendo de un cáncer, posiblemente por los tratamientos que tiene de quimio y de radio, esté haciendo una trombosis. ¿Quién también puede hacer trombosis? Tiene las mujeres embarazadas, pueden cursar con una trombosis. Sí, claro. O sea, que no, son un amplio abanico de personas. Las personas que trabajan mucho tiempo sentados, inactivos, o personas que tengan un trauma y estén acostados durante un tiempo, un trauma, todos cursan con una posibilidad de trombosis. ¿Quién más cursa con una posibilidad de trombosis? Las personas que van pre y posquirúrgica. Mucho riesgo. Por eso que hay que tomar un tipo de medida para la evaluación del paciente antes de hacer eso. Pero ¿qué pasa? Hay factores que usted tiene que no son modificables, como yo dije, ciertas enfermedades y patologías, pero hay otros factores que son modificables. Y entonces, si vemos, por ejemplo, en pantalla, vemos cuál es el mecanismo, qué es lo que produce la trombosis, cómo se forma, y eso hace que usted padezca la enfermedad. Mira, ahí hay una imagen muy buena. De una trombosis venosa profunda. Exacto. Entonces, si ustedes notan, cualquier persona, usted va a notar que tiene una trombosis venosa profunda. Entonces, hay ciertas medidas y recomendaciones que nosotros estamos obligados a hacer en este programa para que usted se la empiece a prevenir. Primero, y me da risa que tenemos ya varias semanas que las enfermedades que hablamos todas tienen el mismo factor. Alimentación adecuada, señores. Es que todo va a parar ahí, Pochi. Yo no entiendo, no sé qué tenemos que hacer, pero oye, alimentación adecuada. No estar obeso, disminuir la obesidad. Todo el que está obeso tiene mucha probabilidad de hacer un tromboembolismo. Dejar de fumar. Sí. Oye, Rafa, esto es increíble. Siempre paramos ahí. De hecho, hay una recomendación que aquellas personas que tienen ya la trombosis venosa profunda y van a viajar, no pueden, cuando van a viajar 2 o 3 horas, no pueden fumar antes de empezar a viajar. Eso aumenta enormemente la posibilidad de que haga un tromboembolismo. Si usted va a viajar muy lejos y se fuma un cigarrillo o durante el viaje, mire, eso usted está interesante para que lo escuche. Porque yo creo que mucha gente no lo sabe. Y no se incentiva, no hay un comentario. Otra cosa muy peligrosa es cuando usted está mucho tiempo sentado, no es recomendable cruzar las piernas. Y pararse cada cierto tiempo. Y ya que mencionaste lo del viaje, recordar
que todo viaje aéreo, estamos hablando de viaje aéreo sobre todo, que dure más de 2 horas, usted tiene que pararse en el avión, aunque sea ir al baño, dar un paseíto. Exacto, calentar, como eso decimos. Es mandatorio. Porque eso es algo que la gente no quiere entender. Entonces, son recomendaciones que yo estoy dando porque son del diario vivir. Exacto. Son cosas, señores, del diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos factores genéticos. Usted o coagula mucho, hay personas que por un factor genético coagulan mucho, y hay otros que le falta también la anticoagulación, porque hay que mantener un equilibrio en la coagulación. ¿Qué te provoca a ti el problema del coágulo? Las heridas, tú vas a hacer un proceso de coagulación. Y entonces, si vemos ahí en pantalla, vemos los mecanismos, cómo hacen y cómo pueden subir y de dónde puede. Recuerden que una persona que ya que tenga muchas varices en las venas y trabaje de pie o sentado durante mucho tiempo, es bueno que use medias compresivas, que utilice media compresiva y se chequee y se evalúe. También cualquier persona que ha tenido en algún momento una trombosis es un candidato a repetir. Pero ahora te tengo una. Está comprobado que todos aquellos que tuvieron COVID tienen un alto índice de padecer de trombosis. Todo el que tiene COVID. Mira, y déjame decir. Vamos a agregártelo. Todo el que tiene COVID puede hacer un tromboembolismo. Y de hecho, uno de los principales problemas que tuvimos con los pacientes con COVID y causantes de fallecimientos de muchos de los que murieron a causa del COVID fue el tromboembolismo. Sí, porque cuando se va en el pulmón. Sobre todo el tromboembolismo pulmonar, así mismo. Si usted anda con una trombosis venosa profunda, usted anda normal y no hay factores de riesgo, pero si esto se convierte en un tromboembolismo pulmonar, eso es criterio de usted ingresar en una unidad de cuidado intensivo. Claro. ¿Están oyendo? ¿Y cómo se le puede manifestar tromboembolismo pulmonar? Un dolor de repente que se te instala, un dolor de pecho grandísimo, parecido casi a un infarto, pero no un infarto, porque en usted tiene dificultad respiratoria. En el infarto usted no tiene respiratoria, pero en el tromboembolismo pulmonar sí. Pero es una emergencia, una patología de emergencia, y que puede ocurrir en cualquier momento. Y vuelvo le digo, una persona que esté viajando, que entró normal en un avión, dura mucho rato sentado, no se movió, tiene factores de riesgo. Sí, ahí los vemos, factores de riesgo, ¿verdad? De la embolia pulmonar. Entonces, que ahí tenemos en pantalla, ocurre ese evento. Y más decirle que todo el que tú ahí están hablando que le da mucho infarto a la gente que tuvo el COVID. Pero más que los infartos, le da problemas de tromboembolismo. Exacto. Y yo no he oído el comentario siempre, no, que se van por cardiología, pero el tromboembolismo da más factores con el tema de COVID. Entonces, señores, es sumamente vital e importante que nosotros tengamos medidas de prevención para evitar el tromboembolismo y la trombosis profunda en los pacientes. Vuelvo y les reitero, pacientes por encima de 65 años, la inactividad no debe ser, la obesidad, la alimentación, el uso de alcohol y el uso del tabaco. Estos son candidatos a eso. Y también las enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, el que es insuficiencia cardíaca tiene mucha probabilidad de hacer un tromboembolismo, porque hay un tipo de eso, de insuficiencia en los vasos. Entonces es muy importante, señores, los medios preventivos, la evaluación de la persona, y decirle que cualquier persona que ande caminando por ahí puede estar cursando con un problema de tromboembolismo. Claro, la manifestación se puede dar de repente. A veces el tromboembolismo puede ser superficial. Cuando es superficial el tromboembolismo, es más repentino y tú puedes sentir el coágulo en las venas superficiales. Cuando lo tiene, ese es menos peligroso. Me ha tocado y se palpa. Escuchar el testimonio de pacientes. Sí, mire, lo siento ahí. Con esa sensación. Ese tipo de personas que ya han sido diagnosticados tromboembolismo tiene que tener un tratamiento con medicamentos anticoagulantes y medicamentos preventivos antes o después de cualquier proceso quirúrgico. No sé si tú tienes alguna pregunta sobre el tromboembolismo, pero... Pochi, ¿qué tú opinas? Ha sido elemento de mucha discusión, ¿verdad? Durante muchos años,
el uso de la aspirinita, pero ha tomado de nuevo otra vez auge la recomendación de una aspirina diaria, sobre todo aquellas personas que no tienen problemas con el estómago, ni de úlcera, ni nada de eso, ni de hemorragia. El uso de una aspirinita de esa diaria de 81 miligramos. Sí, es sumamente recomendable. De hecho, debe ser un medicamento que, si salvo que tú no tengas contraindicación del uso de la aspirina, es un medicamento que toda persona por encima de 65 años debería como profiláctico. Debe tomárselo eso obligatoriamente. Sí. Para evitar, porque el trombo, vuelvo y le digo, usted está normal, no tiene ninguna sintomatología, ese trombo se rompió, ese coágulo, y viaja ese émbolo, sí, y de repente usted tiene una emergencia médica. Y tiene beneficio añadido porque del sistema cardiovascular. Y ya también, Pochi, hay estudios contundentes que avalan la relación entre el uso de esa aspirina, de la aspirina de 81 miligramos diario, para evitar, ¿verdad? Con digamos, un efecto protector contra el cáncer colorectal. Ok, que es el tercer cáncer más común que hay. Acuérdate que también la aspirina es un antiinflamatorio. Exactamente. Y recuerden que todo el cáncer es un sistema antiinflamatorio. Y los neurocirujanos lo recomiendan también para evitar el ACV. Exacto, el ACV trombótico. Ajá, lo recomiendan bastante. Sí, o sea que vamos a darle seguimiento y vemos los fármacos que intervienen. Hay una serie de fármacos. Y recordar que cuando hay trauma es obligatorio usar la heparina, la fluoxeparina, pero yo soy con pacientes que estén hospitalizados. Sí, y eso ya es su médico que tiene que manejar. Claro, dependiendo de la patología. Ahora, fue lo que le dije, abarca todo el abanico de especialidades el tromboembolismo, porque afecta a cualquier órgano y en cualquier momento. O sea que no es exclusivo de un especialista. Es más frecuente en algunos que otros, pero todas las patologías, todos los órganos pueden cursar con un tromboembolismo. Perfecto, Pochi, gracias, porque yo creo que estamos bastante edificados con este recordar tema. Que tú sabes que en la semana, hoy día 13, hoy el 13 se celebró el Día Internacional del Tromboembolismo. Sí, acuérdate que estamos llevando todo un tema por semana. Lunes, así es. Entonces, que es lo que estamos tratando de aprovechar como para combinarlo. De tomar, son tantos los temas que hay en medicina. No, es increíble. Y la mayoría de las cosas, pues en un momento dado pueden convertirse en verdaderas urgencias médicas. Claro. Entonces, estamos aprovechando esa coyuntura para llevarles a ustedes información, ¿verdad? El doctor Cabral, sobre cosas que en un momento dado pueden convertirse en una verdadera emergencia médica y que usted sepa de lo que estamos hablando o lo que hay que hacer, lo que está a su alcance para poder ayudarse a usted o ayudar a su familia, amigo, paciente. Señores, seguimos con más contenido aquí en su programa Asegure su Salud. Retornamos en breve. Señores, miren, tenemos un tema muy interesante que acaba de ser publicado por la famosa revista Naturaleza, Nature, una de las principales revistas científicas. A raíz precisamente de lo que acaba de suceder en la península de la Florida en Estados Unidos. Como casi todos ustedes saben, la Florida ha sido afectada en un mes, menos de un mes, fue afectada por dos intensos huracanes. El huracán Elena primero, un huracán que hizo, aunque entró por la Florida, realmente su campo de daños fue mayor, más amplio en los estados de Georgia y en las Carolinas, al punto tal de que
el conteo de víctimas fatales superó las 200 personas. Ni hablar de los daños materiales. Algunos hablan de 50 a 80 mil millones de dólares. Pero no habían pasado todavía 3 semanas, yo creo, cuando viene y se presenta el huracán Milton. Un huracán que se formó, como ustedes ven ahí, en las costas del Golfo, como acostumbra a suceder ya en esta última parte de la etapa de la temporada de huracanes. Y también se dirigió a la Florida, esta vez a la parte central, en la costa oeste, como ustedes ven ahí, entrando por el área de Tampa y saliendo por la costa este. Este huracán llegó a tener una intensidad increíble. 2 días antes de llegar a la Florida, este huracán tenía una velocidad de los vientos, llegó a alcanzar una velocidad de los vientos de 185 millas por hora. Es algo, bueno, se volvió a especular de nuevo en el ámbito científico sobre la posibilidad de crear una nueva categoría de huracanes. Existe una escala que se llama la escala de Saffir-Simpson para medir la intensidad de los huracanes, que tiene 5 niveles. Y se ha hablado muchas veces ante la ocurrencia de muy escasos huracanes que han llegado a niveles increíbles, como en este caso de 185 millas, de establecer un peldaño más en esa categoría. Este huracán Milton tuvo también otro hecho que fue casi un récord, fue algo histórico, y es que su presión barométrica central, ¿verdad? La presión que se mide en el ojo de huracán bajó más de 50 milibares en menos de 24 horas, en unas 10 horas aproximadamente. Bajó de 900 y pico a 897 milibares, una de las mediciones más bajas que ha tenido cualquier huracán en la historia. Bueno, yo creo que muchos de ustedes habrán visto o llegaron a ver en las redes en esos días hasta un famoso meteorólogo que conocemos mucho aquí, John Morales, porque da unas cápsulas por una de nuestras cadenas de televisión, haciendo un pronóstico sombrío del huracán, ¿verdad? Y el peligro para la Florida, y estaba tan conmovido por el potencial destructivo de ese huracán que hasta las lágrimas se le salieron en pleno reportaje. Gracias a Dios, pues el huracán, como también se esperaba antes de llegar a la costa, fue bajando de intensidad por una serie de razones científicas. Eso sucede mucho cuando ya el huracán se está acercando a tierra. Recuerden que una de las cosas que alimenta el huracán es la temperatura caliente de las aguas del mar, donde están calientes. Todo esto también tiene mucho que ver con el cambio climático. Lo hemos hablado 1 y 1000 veces aquí, las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Temperaturas anormales en la superficie de los océanos, también movimientos en los vientos, en los estratos superiores de la atmósfera, también anormales, generados en buena parte por el cambio de esos patrones climáticos de temperatura, ¿verdad? En nuestras aguas. Bueno, pues fue algo tremendo, y todavía, aún así, cuando entró a la costa de Tampa, de la costa oeste de Estados Unidos, cerca de Tampa, tenía todavía unos 125 millas por hora, casi cerca de 200 kilómetros por hora. Y el daño fue inmenso, que gracias a Dios las pérdidas humanas
No fueron tantas en principio porque hubo una evacuación también histórica. El gobierno, desde la presidencia de Estados Unidos hasta las autoridades locales, insistieron mucho con la gente y se le dijo que el que se quedaba ahí estaba expuesto a morirse, a desaparecer, así de simple. Y hubo un movimiento, un éxodo masivo de decenas de miles y miles y miles de carros, de vehículos, con la gente huyendo hacia el norte o hacia el sur. Algo, bueno, pues también pocas veces visto. Pero eso ayudó en buena parte a que hubiera menos víctimas en principio, porque hubo daños materiales también cuantiosos. Ya después veremos, ¿verdad? Cuando venga ya el conteo final, la cuantificación de esos daños, de qué estamos hablando. Pero estamos hablando de decenas de miles y miles de millones de dólares. Sumado a lo de Elena, pues ya ustedes saben, es un tema realmente catastrófico que va a afectar, por cierto, los seguros y las primas de los seguros, no solamente en la Florida y en Estados Unidos, sino en el mundo entero, por el tema de los reaseguros. Pero ese no es el punto hoy. Lo que queremos tratar y por lo que le hacemos esta introducción es porque en esa revista, el artículo que les cito trata sobre fallecimiento de personas posterior a la presencia, al efecto de estos grandes huracanes. Miren, se hizo un estudio que abarcó desde el año 1930 hasta el año 2015. Estamos hablando de unos 300 huracanes intensos que afectaron las costas de Estados Unidos. Y lo que demostró ese estudio fue algo asombroso. Le dije 300, son 500 ciclones tropicales realmente que fueron estudiados. Y lo que demostró ese estudio es que el impacto de esos huracanes sobre la salud de las personas se manifestó durante años, hasta 15 años después, con cantidad de personas fallecidas de forma directa o indirecta por efecto de esos huracanes. Pero algo que cuando uno lo lee, uno se queda asombrado. Señores, la secuela de esos huracanes, y esto lo citaba la famosa economista Rachel Young, una economista ambiental de la Universidad de California en Berkeley, y que es coautora del estudio casualmente. Ella decía que esas muertes indirectas ocurren durante muchos años y que el monto total de esa muerte equivale a entre 7 y 11 mil muertos por cada una de esas tormentas. Oigan eso, 300 veces más que el recuento que se hace inicialmente de víctimas fatales, ¿verdad?, en esa tormenta. O sea que es algo asombroso. Y por supuesto, eso quiere decir que estamos hablando de entre 50 y 80 mil muertes en exceso cada año debido a estos huracanes, a las secuelas de estos huracanes. Cuando uno habla de esas secuelas, ¿a qué nos referimos? Bueno, se presume que básicamente estamos hablando de las enfermedades infecciosas, estamos hablando de los efectos también socioeconómicos, estamos hablando de la exacerbación de enfermedades crónicas en pacientes con enfermedades crónicas, ya sea cardiovasculares o hasta de salud mental. Pero es algo, señores, que para que ustedes tengan una idea, estas secuelas de estos huracanes han causado más muerte en los Estados Unidos, porque el estudio fue hecho en Estados Unidos, que todos los accidentes automovilísticos, enfermedades infecciosas
y muertes ocasionadas por guerras combinados. Es decir, que estamos hablando de un total de más de 3.6, 4 millones de víctimas fatales derivados de las secuelas de estos 500 huracanes que fueron medidos en ese lapso de tiempo de 85 años. Algo realmente asombroso que uno no se lo podía ni imaginar. Y citó como ejemplo también que en el año 2018 se publicó un estudio en la famosa revista JAMA, es el Journal of the American Medical Association, es una revista más famosa en el mundo de la medicina, donde se examinaron las secuelas del huracán María que pasó en el 2017 por Puerto Rico. Recuerden esa famosa María que acabó. Y inicialmente se reportaron nada más 64 muertes, 64 víctimas fatales. Pero ya en los años subsiguientes a María se añadieron frutos, secuelas de ese huracán, 1.139 muertes adicionales. Óigame esto, 1.139 muertes adicionales. Y esto, por supuesto, sin contar las hospitalizaciones, que se supone o se ha estimado que alcanzan hasta un 10% más, sobre todo en los adultos mayores con temas respiratorios y enfermedades infecciosas. Miren, ahí ustedes ven en pantalla, esa es una foto de una de las carreteras por donde estaba la gente en los vehículos tratando de emigrar, de salir de ella. Hay muchas cosas interesantes en ese estudio. Por ejemplo, se habla de que de las poblaciones más afectadas están la infantil, los bebés, como es natural, y la población de raza negra. Quizás, no sé, ligado a un tema socioeconómico, pero sí eso fue, también se pudo determinar en el estudio que se hizo. Pochi, ¿qué te parece a ti estos resultados expuestos por la licenciada Rachel Young, la economista de la Universidad de California, con respecto a este efecto dramático y trágico de las secuelas de los grandes huracanes? Mira, Rafa, vamos a hablar del evento per se. Los eventos naturales tienen 3 etapas: antes, durante y después. ¿Qué ha ocurrido? Como ya el cambio climático ha hecho que afecte más a un país más organizado, como los Estados Unidos, ellos han empezado a hacer estudios antes, durante y después del evento. Entonces, ellos están en el después y están haciendo un levantamiento de estadísticas que debimos haberlo hecho los países latinoamericanos hace años, porque los efectos nosotros no le estamos dando importancia al efecto secundario post el ciclón. Por ejemplo, las enfermedades, seguimiento de enfermedades infecciosas, porque recuérdate que tú altera el ecosistema. Precisamente, Pochi, qué bueno que tú lo mencionas, porque al final del artículo, en el fondo, esto es lo que quiere llamar la atención esta economista, es que el cuidado, la prevención, todo el preparativo con respecto a los huracanes debe ir más allá de la prevención previa, de la evacuación, de la limpieza. No, tiene que ser un operativo más amplio que incluya el tratamiento de esas secuelas, claro, de lo que vamos a hacer en esa parte que tú mencionas posterior. Porque no hay un término que diga post-huracán. Nosotros somos muy, hacemos como Latino al fin, hacemos un festival de información del durante, o sea, cuando ocurre el huracán, ¿qué hay que hacer? Recuerda que ellos demostraron el antes, que fue la evacuación que tú dijiste. Sí. Mira el impacto que tuvo, que redujo enormemente la mortalidad.
Pero, y ahora están atrás de lo que es POS. En defensa de nuestra raza, Pochi, estamos hablando de Estados Unidos. Sí. No es solo los latinos. No, estamos entonces, hablando de Estados Unidos. pero ellos que están haciendo un estudio que nosotros debemos tener, por ejemplo, en República Dominicana. Claro. ¿Qué nos ha afectado después de los huracanes? Porque nosotros hemos tenido más huracanes que si ellos. aquí se hiciera un estudio como ese, oigan, si aquí se hiciera un estudio como ese que se hizo allá, nada más con San Zenón, con David, Claro, ¿cuál fue el efecto de con eso? Flora, con Inés, para citar algunos, con la tormenta Olga, nada más con ese grupito, y son muchos más, pero nada más con ese grupito, yo les aseguro que nosotros, guardando la proporción, no estuviéramos muy lejos de lo que dice el estudio. Claro, pero hay cambio del curso. Tuviéramos por igual miles de muertes adicionales a las que contamos en el momento. Porque nada más estamos contando la muerte del impacto, pero la secuela no. Mira, es que un fenómeno de esa naturaleza afecta hasta la psique y la mente de las personas. Exactamente. Entonces, eso no lo estamos contemplando porque, vuelvo y repito, nosotros no hemos olvidado que el cerebro es un órgano parte del cuerpo humano. Oye, y como ella decía, óyeme, cuando tú tienes una zona donde el agua sube hasta 6 pies, el mar entra y sube hasta 6 pies de agua, una marejada ciclónica tremenda, como esta misma que se manifestó ahora, los efectos después que se derivan de esa humedad, de esa agua contaminada, son incalculables. Vienen las infecciones, nosotros lo hemos hablado mucho aquí en otras oportunidades, ¿verdad? Pero también, no solamente eso, Pochi, también el moho, las reacciones alérgicas. Mira, algo tan sencillo como el aumento de producción de plagas, de ratones y eso. Algo tan sencillo como exactamente, eso. De ratones, plagas, porque también el ecosistema se altera. Correcto, así mismo es. Entonces, algo que, por ejemplo, los sapos que se comían los mosquitos, no hay sapos, pero el mosquito se reproduce más rápido y tú tienes una epidemia y se transmite el mismo dengue que nosotros tenemos. Exactamente, Pochi, así mismo es. O el paludismo, como son enfermedades que tenemos que son endémicas. Exacto. Entonces, nosotros, ¿qué recomendaciones nosotros tenemos que hacer en este programa? Que los departamentos de epidemiología, de salud, en general, vamos a involucrarlo todo. Tienen que empezar a hacer estudios. Este programa, como tú dices, este programa Asegure su Salud, hace un llamado al mismo COE, puede tomar la iniciativa para involucrar a los departamentos que sean necesarios, los ministerios que sean necesarios, para un programa ampliado, para que el manejo de estas situaciones catastróficas relacionadas con estos desastres naturales, como este caso de los huracanes, vaya más allá del momento de la prevención y del durante. Empezar a hacer levantamiento estadístico, inclusive reporte epidemiológico de qué enfermedades están aumentando luego de los huracanes. Cosa tan sencilla como eso. Por eso insisto que el Departamento de Epidemiología de Salud Pública incluya un estudio que incentiven a estudiantes a que se hagan trabajo de investigación sobre el tema. Claro, exacto. Porque es un tema de salud. Eso sería muy apropiado, porque muy buena sugerencia. Muy buena tema de salud. Bien, señores, pues pensamos, ¿verdad?, que este trabajo no podíamos pasarlo por alto, porque yo creo que, aunque fue hecho en Estados Unidos, nos toca muy de cerca a nosotros. Y no se muevan porque todavía nos queda un poco más de contenido aquí en su programa Asegure su Salud. Señores, miren, tuvimos en estos días recientes en nuestro sector, el sector salud, algunos acontecimientos interesantes que no podemos tampoco pasarlo por alto. La CONASALUD, la Coordinadora Nacional del Sector Salud, instituciones del sector salud, realizó una marcha recientemente, en estos días, como casi siempre acontece. Eso ha sido tradicional
a través de los años. Es lamentable que tenga que suceder, pero sucede, ¿verdad? En la búsqueda de reivindicaciones, pidiendo aumento de sueldo para las enfermeras, bioanalistas, mejores condiciones de vida, pidiendo algo que nosotros también entendemos que es muy justo, el incremento de las pensiones, eso, o la indexación de las mismas. Eso es algo que debería hacerse en todos los sectores, ¿verdad? Y se habló también de que si sus demandas no eran escuchadas, ellos se plantean hacer una marcha hasta el Palacio Nacional para esos fines. Aparte de eso también se refirieron a la propuesta de incremento salarial hecha ahora recientemente, pidiendo ser incluidos en esa, pero la propuesta de aumento, si es con la reforma, contempla un aumento para todos los empleados del sector público. Y no solamente del sector público, la idea es incluso que el sector privado asuma un aumento también importante del salario mínimo a sus trabajadores. Entonces, ya veremos en qué para esto. En este caso es de los trabajadores del sector salud. No estamos hablando de los médicos, estamos hablando de enfermeras, paramédicos, laboratoristas, técnicos, etc. Ya lo de los médicos está arreglado, por eso no están ahí, que ya ustedes vieron y lo hablamos el día pasado, que hay un acuerdo ya en marcha entre el gobierno y el colegio médico para incrementar los salarios de nuestros médicos. De hecho, una parte de ese aumento viene ahora, se supone en estos próximos días, en este mes de octubre o el próximo mes de noviembre. Lo cual consideramos también que es justo. Igual como debería ser justo también que a esta gente que se fajan igual que nosotros los médicos con los pacientes, pues se les compense de manera adecuada. Pero ya veremos a ver qué pasa. Eso es parte también ya de nuestro folclore, por así decirlo. No podemos tampoco dejar de lado una recomendación hecha el pasado lunes por el Ministerio de Salud para que nuestras familias tengan cuidado con el inicio ahora de la temporada de enfermedades, sobre todo de virus respiratorios. Yo creo que el Ministerio de Salud, Pochi, se hizo un poquito de eco de lo que nosotros ya advertimos, claro, ¿verdad? Claro, porque lo hemos dicho en varias ocasiones que en las últimas semanas la campaña de temprano, ¿verdad? De eso. Y a nosotros llamamos la atención en los últimos programas sobre que se acercaba precisamente esta fecha, esta época, donde esto ocurría, eso mismo que dicen ellos, que tener presente el virus sincitial respiratorio, que afecta sobre todo a los bebés, más peligroso en los bebés, los niños pequeños. También la influenza en los adultos, porque que reparte la influenza en los adultos. Sí. Recuerden el esquema de vacunación que han recomendado. Y les cuento, no les voy a hablar mucho de eso hoy, pero hay una nueva cepa de COVID que comenzó a circular en los Estados Unidos. Todavía no se sabe mucho sobre, es igual una hija de la Omicron, de la variante Omicron. Es más cercano a la Omicron, ¿verdad? Pero no se sabe si va a ser más agresiva, más virulenta o esas cosas. Con el paso de los días, de las semanas, pues nos iremos enterando. Pero para todo esto, por igual, las recomendaciones del ministerio, ¿verdad?, son semejantes a las que nosotros ya le habíamos hecho a ustedes. Qué bueno que están tomando. De lavarse las manos frecuentemente, todo lo que usted pueda, tantas veces recuerde, lávese sus manos bien con agua y jabón, en lugares cerrados, si le es posible, donde hay grupos de personas, usted esté compartiendo con grupos de personas, trate de usar mascarilla, ¿verdad? Y ni hablar si es que usted tiene síntomas
gripales, pues eso es mandatorio. De la misma forma, si usted o su familia tiene otros síntomas añadidos como fiebre, mucho malestar, mucha tos, dificultad respiratoria, etc., no se automedique, no se limite a automedicarse. Busque también asistencia médica. Consulte con un profesional de la salud que le indique lo que deba hacer, si hay que hacerle pruebas, si hay que seguir X tratamiento, pero no se quede así, como decimos nosotros, a la brigandina. Ah, exacto. ¿Verdad? Miren, por último, yo quiero referirme momentáneamente a también unas declaraciones hechas por el nuevo superintendente de salud, el licenciado Miguel Seara Jato. Él establecía unas 11 prioridades de la CISARRIL en estos momentos. No voy a detallar las 11 prioridades porque todas son las mismas cosas que hemos venido diciendo durante años. No solamente aquí nosotros en nuestro programa, sino también todas aquellas personas que durante años también han interactuado con este sector de la seguridad social. Estamos hablando de la implementación de la estrategia de atención primaria, con el fortalecimiento de ese primer nivel de atención. Estamos hablando de revisión y mejoría del seguro de salud, de los pensionados, ¿verdad? De la situación de esos pensionados que salen ya de su trabajo ordinario, normal, adquieren el estatus de pensionado, entonces se quedan algunos de ellos sin seguro de salud, como decía el licenciado Seara Jato, en un momento donde más lo necesitan. Así que él citó otras cosas, revisión del catálogo de prestaciones, medicamentos, buscar la forma de disminuir el gasto de bolsillo de la familia, en fin, para citar unas cuantas. Este es un tema que yo les prometo tratarlo más a fondo. Incluso yo me voy a robar uno de nuestros programas en las próximas semanas para yo hacerle una historia completa de esta película, de las igualas médicas, de las ARS, de nuestra seguridad social, en lo que tiene que ver con la parte de salud. Yo me voy a abrogar ese derecho, ¿verdad?, que me dan los 46, casi 47 años que tengo en este sector, para hablar un poco de esto, porque eso que citaba el señor superintendente no es nuevo. Esas prioridades están ahí de hace años. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no la hemos asumido? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué está pasando en la CISARRIL? ¿Qué pasaba y qué está pasando ahora que nos garantice que esos cambios y que esas prioridades se van a asumir? Pero de todo eso hablaremos, repito, en otro programa. Ya hoy el tiempo, como de costumbre, nos esclaviza, se nos ha terminado, pero mantenemos como siempre la promesa permanente de poner todo nuestro esfuerzo, todo lo que esté a nuestro alcance para que ustedes puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana. Gracias.